Amén. Gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Porque Él es fiel, hermano. Amén. Él verdaderamente es fiel. Amén. Cualquiera de nosotros podríamos serle infiel, pero Él permanece fiel. Amén, amén, amén. Esa es su palabra. Aleluya. Vamos a abrir las escrituras, hermano, en el primer libro de Reyes. Capítulo 17. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Versículos 7, 8 y 9. 3 versículos. Versículos 7, 8 y 9. Vemos la palabra honrando el precioso nombre de nuestro Señor Branham. Amén, Amén. Pasado algunos días, se secó el arroyo, porque no había llovido sobre la tierra. Vino luego a él palabra del Señor diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Amén. 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 Sí, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, honra y gloria, Señor. Bendecimos, Señor, la palabra. Gracias, Padre. Infinitas gracias por esta porción de las Escrituras que nos ha permitido, Señor, accesar a ella. Señor, sabemos que solamente usted nos puede abrir la Biblia. Solamente usted nos puede abrir las Escrituras. Solamente usted puede abrir, Señor amado, los misterios que fueron prometidos, Señor amado, ser abiertos para el tiempo del fin. Y aquí estamos, Señor amado, perseverantes, Señor. Aquí estamos, Señor, perseverando, Padre Celestial, porque su profeta dijo, Señor, que cuando un hombre recibe algo de parte de Dios, cuando una mujer recibe algo de parte de Dios, cuando una congregación recibe algo, Señor, de parte de Dios, entonces, Padre, ellos se vuelven perseverantes, ellos se vuelven persistentes, Señor. Hay algo, Señor amado, que los tiene, Señor amado, los tiene prisioneros, Señor. Prisioneros por la palabra, Padre. Y nos volvemos persistentes, perseverantes, Señor, Dios de la gloria. Y así queremos permanecer, Señor, por su grande amor y por su gran misericordia, la cual nos fue aplicada, Señor, desde antes de la fundación del mundo. Señor, queremos continuar perseverantes, Señor, persistentes, Padre, escudriñando los misterios, Señor. Usted dijo escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece tener la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Ciertamente, Señor, las Escrituras son las que revelan quién eres tú, Señor. Las Escrituras revelan quién es el Dios eterno ahora, Padre. No quién fue el Dios eterno allá, Señor, amado, días pasados, sino quién es el Dios eterno hoy, tiempo presente, Padre. Las Escrituras ya claramente revelan, Padre, quién eres tú, Señor. Y yo te digo que sobre esta roca edificaría su iglesia, Señor. La roca de la revelación, la roca para que le dice quién es Cristo hoy, Señor. ¿Dónde está el Señor hoy, Padre Celestial? Aquí estamos, Señor amado, siendo perseverantes, creyendo firmemente en cada revelación, cada palabra que usted nos ha dado, Padre. Porque sabemos, Señor amado, que ellas son espíritu y son vida, Señor Dios de la gloria. Sus palabras, Señor, son espíritu y son vida, Señor Dios de la gloria. Y queremos ser completamente, Señor amado, impregnados con toda la palabra, la porción más elevada, Señor, que usted apartó, que usted reservó para el día del fin, Señor. Oh Dios Todopoderoso, miramos las edades pasadas, Señor. Oh, su profeta dijo, Señor, que ellos no quisieron caminar, no quisieron, Señor amado, caminar en la parte más avanzada de la palabra, Señor. Pero aquí hay una pequeña manada en esta última hora, Padre, que estamos dispuestos, Señor, para caminar en la porción más elevada, en la parte más alta, la cumbre de todo el misterio, Señor, que usted había reservado para la última hora. Porque entendemos que esto, Señor amado, nos sacará de esta tierra, Padre. Entendemos que estos misterios, Señor, nos sacarán completamente de esta tierra, Señor. No queremos ser simplemente religiosos, Señor. No queremos ser emocionalistas, Padre. Simplemente queremos retener, Señor amado, la palabra original, Señor, que fue prometida para esta hora, Padre.
Queremos ser llenos de su palabra, Señor. Así que, Padre, la palabra inspirada, la palabra eterna, Señor, está siendo abierta completamente en esta última hora. Y ella puede hablarnos de tiempos pasados, presente y futuro, Señor. Padre, aquí estamos, Señor amado, en expectativa de tu palabra, Padre. Gracias, Señor Dios Todopoderoso. Tú eres, Señor amado, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey coronado, porque le hemos coronado, Señor. Le hemos identificado, Señor. Hemos visto, Señor, su venida, Padre. Hemos visto su gran aparición, Señor. Hemos visto, Señor, el abrir del misterio, Padre Celestial. Y aquí estamos reteniendo cada porción, Señor amado. Aquí estamos, Señor Dios de la gloria, para la honra y la gloria de su nombre, honrando su nombre nuevo, Señor, que fue revelado por 7 truenos, tal y como fue prometido, Señor. Gracias, Padre. Amén, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Ciertamente, hermano, dijo el profeta que cuando un hombre recibe algo de parte de Dios, dice que ese hombre se vuelve persistente, se vuelve perseverante. Cuando realmente, hermano, un hombre, una mujer, una congregación capta algo que te parte de Dios, algo genuino de Dios, dice el profeta que esa persona tendría que volverse persistente, perseverante. ¿Ve? Entonces, yo creo, hermano, que nosotros aquí hemos recibido algo genuino de parte de Dios. Yo creo con todo mi corazón que hemos recibido una palabra genuina de parte de Dios. Y esto debería de volvernos más persistentes de lo que hasta hoy hemos sido. Esto debería volvernos más perseverantes, hermano. Porque esos son los resultados, según el profeta mensajero de la última edad. Y miramos, hermano, que el Señor ha tenido el cuidado de darnos estas cosas a nosotros. Él ha tenido el debido cuidado de que nosotros captemos esta palabra para la hora. Ahora, no es posible que nosotros dejemos morir el espíritu de avivamiento. No es posible, no es correcto eso. Cuando la palabra me ha estado fluyendo y ha estado fluyendo y fluyendo, y alimento sólido. Dios nos ha abierto su palabra desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios nos ha abierto, hermano, toda clase de misterios. Y sin lugar a duda, Él seguirá abriéndonos más hasta que seamos sacados de esta tierra. Entonces, tenemos estas escrituras aquí, hermanos, que seguramente ustedes las han leído muchas veces, pero me llama mucho la atención porque sabemos que las escrituras son inspiradas. Una escritura puede estar en el Antiguo o Nuevo Testamento, en cualquier parte de la Biblia, pero toda ella es inspirada. Ella puede estar hablando de cosas del tiempo presente, ella puede estar hablando de cosas que se cumplieron en tiempo pasado, y puede estar hablando de cosas que se van a cumplir. La palabra de Dios es espíritu, y es una palabra abierta. Entonces, hermanos, miramos que en esta escritura del versículo 7 que leímos, dice que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Ya todos conocemos el contexto histórico aquí de la escritura, pero quiero tomar esta escritura bajo inspiración. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. ¿Qué pasaba si se secaba el arroyo? No había vida, no había el vital líquido. No había, hermano, cómo sobrevivir si no había completamente, era todo sequedad sobre la tierra en aquellos días. Esto a mí me llama la atención, hermano, cómo es que hubo un tiempo, miren que este era el profeta Elías, estaba en el arroyo, él estaba escondido en la cueva. Dios lo había estado alimentando con pan y carne, lo había estado alimentando, pero pasado un tiempo se secó el arroyo, no había más cómo tomar agua. Se secó el arroyo donde el profeta de Dios estaba ahí, siendo alimentado por Dios. Entonces, hermano, si nosotros abrimos un poco nuestra mente espiritual y nos remontamos a los días del profeta, nuestro Elías, el cuarto Elías. Aquí estamos leyendo del primer Elías, el Elías tibita. Pero si nos remontamos a los días del cuarto Elías, Dios también estuvo alimentando a aquel profeta. Él estuvo alimentándolo, hermano, poderosamente, con toda clase de misterio abierto.
Dios le mostró todos los misterios de 7 sellos a su profeta mensajero Elías, el cuarto Elías. Pero dice aquí la escritura de que cuando Elías Tibita permaneció en ese arroyo, después de un tiempo el arroyo se seca. O sea, hermano, el suministro de agua fue cortado. Y cuando el cuarto Elías fue quitado de la tierra, cuando el cuarto Elías, Dios lo saca de la tierra, lo saca de la escena, a la iglesia le vino un tiempo de sequía. Cuando el profeta Elías fue quitado de la escena, la iglesia quedó en sequía. Ella quedó, hermano, en tinieblas. Porque ella solamente tenía ojos para su profeta. Ella solamente estaba viendo al profeta físicamente que estaba sobre la tierra. Pero cuando Dios quita al profeta, entonces la iglesia queda en sequías. Así como aquel arroyo. Quedó seco. Pero en este caso era la iglesia, la gente llamada creyente, quedó, hermano, en sequías. Porque su profeta, donde estaba haciéndole suministrado el agua espiritual a ellos, había sido quitado de la tierra. Y fue después de unos cuantos años. Ustedes saben, el profeta fue quitado en 1965 de la tierra. Unos cuantos años después fue cuando la simiente de Dios, los elegidos de Dios, comenzaron a captar, comenzaron a entender, comenzaron, hermano, se les comenzó a ser suministrada el agua de la cual ellos estaban careciendo. Quedaron un tiempo, hermano, en tinieblas, porque su profeta había sido quitado. Y en ese tiempo, hermano, después de unos cuantos años, entonces ellos comenzaron a captar algunos misterios de la palabra que había sido prometido, el cual el agua comenzó a ser suministrada a estos llamados creyentes. En realidad eran creyentes genuinos de la palabra. Ahora, yo recibí la inspiración, hermano, tanto de las escrituras como del comentario de ellos mismos. Porque estamos hablando de hermanos reales que estuvieron en aquel entonces. Yo escuchaba a hablar a uno de estos hermanos y diciendo, yo recuerdo, dice este hermano, contemporáneo allá después del profeta, que después que el profeta fue quitado, dice, él fue accidentado y fue quitado de la tierra, dice, fue como para el año, como para el 72. Oiga lo que escuché de uno de aquellos hombres viejos. Fue como para, al menos que esté mintiendo, yo no creo que haya estado mintiendo, y dice, fue como para el 72, 73, que nosotros comenzamos a entender algunas escrituras de las que el profeta ya había hablado. Empezamos a ver, dijo, que había escrituras ya cumplidas y no nos dábamos cuenta. Así dijo ese ministro joven en los días del profeta. Comenzamos a darnos cuenta, dice, que había escrituras ya cumplidas y que nosotros no lo sabíamos. Fue como para el 73, dice dijo este ministro, que empezamos a entender, dice, que habíamos entrado ya a una nueva dispensación y que no lo sabíamos. Empezamos a darnos cuenta, dice, que un profeta en la escena dijo que estábamos entrando a una nueva dispensación, lo escuchamos, dice, y no lo habíamos entendido. Hasta que él fue quitado de la tierra, comenzamos a entender, dice, cómo es que nosotros ya estábamos en una nueva dispensación y no lo sabíamos. El agua le comenzó a ser suministrada a estos creyentes. Pero me llama la atención como la escritura dice que pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Era sequía. Así había quedado la iglesia. Y cuando estos hombres comenzaron a captar los misterios que tenían que ser captados, porque Dios no puede fallar en su programa, Él siempre tiene que hacer Él siempre llevará a cabo lo que Él se propuso hacer. Y Él no va a fallar. Entonces estos hombres, hermanos, comenzaron a captar estos misterios. ¿Y qué fue el resultado de eso? Nos damos cuenta ahora nosotros, en este último tiempo, que muchos de estos hombres comenzaron a contender el uno con el otro. Miren, comenzando a recibir revelación, comenzaron a entender misterios y comenzaron a contender el uno con el otro. Comenzaron, hermanos, a luchar el uno contra el otro. Comenzaron a desprestigiarse el uno contra el otro.
cuando el agua le comenzó a ser suministrada, ¿qué agua era esa? Era el ángel fuerte descendiendo en una tercera venida sobre un pueblo elegido. Porque la segunda venida, hermano, fue el ángel fuerte sobre un profeta. Fue la segunda venida. Pero la tercera manifestación es Dios mismo en un pueblo ungido. Dios encarnado. Entonces, hermano, cuando la sequía, después de la sequía, el tiempito de sequía, el agua les comienza a ser suministrada y ellos comienzan, hermano, a enaltecerse. Y ellos comienzan, hermano, a tener rivalidad el uno para con el otro, cuando ese nunca fue el propósito de Dios. El propósito de Dios es que todos nos mantengamos humildes como hermanos. Como hermanos y sacar adelante, echar adelante el programa que Dios se propuso echar adelante. Eso sucedió en aquellos días, hermano, después del profeta. En aquellos días. Tanto así, hermano, que comenzaron a señalarse el uno al otro. Y se levantó, hermano, una sed de poder del uno sobre el otro. Y comenzaron, hermano, a citar hombres ungidos, hermano, escrituras y atribuírselas a ellos mismos, cuando nunca fue ese el programa de Dios. El profeta, ustedes saben, hermano, que yo se lo he leído en el mensaje, cosas que han de ser. El profeta dijo, yo sé que después de mi partida, dijo él, casi como las palabras de Pablo, ustedes, hombres jóvenes aquí, dijo él, llevarán este mensaje hasta el fin. Esa es la voluntad perfecta de Dios. Que hombres jóvenes, ministros ordenados desde antes de la fundación del mundo, tomaran el mensaje y lo sacaran adelante. No que uno se creyera superior al otro. Uno querer ser el sucesor del profeta y el otro decir, no, yo soy el sucesor del profeta. ¿Y a qué llevó eso, hermano? A un gran enredo. Y llevó a un gran enredo al pueblo de Dios, que hasta nuestros días hay consecuencias graves de esos grandes enredos. Son gravísimos los enredos. Estos hombres, algunos de ellos murieron. Dijeron que ellos iban a llevar el mensaje hasta el final, hasta cruzar a los 144,000 sellados de Israel. Y estos hombres ya murieron. O sea, no se les cumplió. No estamos hablando cosas por hablar, ¿no? Estamos diciendo cosas reales. Fueron hombres, ministros, pero que se sobrepasaron de la voluntad de Dios, se salieron de la voluntad de Dios. Y muestra de eso es que ellos fallecieron físicamente y no se cumplió las palabras que ellos dijeron. Aleluya, así es, Señor. Nunca se cumplió las palabras que ellos dijeron. Correcto. Pero sí, eso provocó un tropiezo muy grande para el pueblo de Dios. Que hasta nuestra fecha, hermano, eso tiene peso. Muchos andan confundidos, muchos andan enredados. Porque unos son de una línea, otros son de otra línea. Pero aquí vamos a ver que realmente Dios solamente tiene una línea verdadera. Solamente hay una línea original. Y esa línea tiene que estar vindicada por la palabra y por el mensaje. Tiene que haber escritura para vindicar esa línea original. Entonces dice el verso 8, vino luego a él palabra del Señor diciendo. Cuando dice vino a él, ¿de quién está hablando? De Elías Tisbita. Dice que vino luego a él, a Elías, palabra del Señor diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sostenga. Una orden directa de Dios a Elías. Levántate y vete a Sarepta de Sidón. He dado allí orden a una mujer. Esa mujer viuda de Sarepta de Sidón, ella, hermano, es un tipo de la iglesia del tiempo del fin. Ella nos representa a nosotros. Porque miren, hermano, esta mujer había quedado viuda. Ahora, Elías, el profeta Elías, iba a ser alimentado por una mujer viuda que Dios había ordenado. Pero nosotros somos la iglesia que quedó viuda. ¿Cuándo quedamos viudos o viuda como iglesia? Cuando nuestro marido eclesiástico murió. Oiga bien lo que estamos declarando. Estamos declarando que nuestro marido eclesiástico murió.
En verdad tuvo que haber muerto. No tiene que estar vivo ya para nosotros. Nuestro marido, nuestro esposo eclesiástico murió. Y cuando él murió, nosotros quedamos viuda. Una iglesia viuda. Esta mujer viuda aquí representa a la iglesia elegida del tiempo del fin, la cual fue una viuda. Pero lo maravilloso aquí que dice Dios: yo he dado orden a esta mujer que te sustente. Esta mujer sustentando al profeta de Dios. Esta mujer, la mujer del tiempo del fin, la iglesia, sustentando al profeta de Dios. Ahora te dice, ¿cómo así? Porque esta mujer estaba sustentando con alimento, agua, al profeta de Dios. Y cómo que esta iglesia, esta mujer viuda del tiempo del fin, sustentando al profeta de Dios, el profeta del tiempo del fin. ¿Cómo así? Recuerden que aquel era Elías. Amén, amén. Y el espíritu de Elías estaba sobre el cuarto Elías. Y ese espíritu de Elías no era el espíritu de Elías tisbita. Era el espíritu de Cristo. Amén, amén. En Elías. Aleluya. Solo que Dios le llamó el espíritu de Elías. Pero es el espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo estuvo en Branham, el profeta de la séptima edad. Amén, amén. Esta mujer viuda del tiempo de fin sustentando al profeta, o a su Elías, mejor dicho. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Porque el espíritu de Cristo, el cual fue llamado el espíritu de Elías, reposa en esta mujer. Es decir, esta mujer lo carga. Esta mujer, hermano, ella lo porta en ella. Ella es el vehículo de este espíritu, el espíritu de Cristo, el cual fue llamado el espíritu de Elías. Ella sustentando al espíritu de Elías. Ella portando el espíritu de Elías. Ella, hermano, es la que lo lleva por dentro al espíritu de Elías, sustentando al espíritu de Elías. Amén. Mire qué tremendo. Entonces, esto es lo que podemos ver, hermano, en tipo y sombras desde estas escrituras. Porque nada de esto fue escrito en forma histórica, solamente historia, sino que todo esto es espiritual. Este Elías avanzó y avanzó su ministerio hasta el cuarto Elías, Branham. Entonces, hermano, podemos ver cómo estas cosas toman lugar. Y en el capítulo 18, de ahí mismo, el libro de Reyes, capítulo 18, verso 19, se encuentra el mismo Elías tisbita, del cual estamos hablando, el cual fue sustentado por una mujer viuda. El mismo Elías tisbita se encuentra en un reto. Elías tisbita se encuentra en un reto, el reto del Monte Carmelo. Eso es capítulo 18, versículo 19. Y Elías tisbita se encuentra con el rey Acab. Y allí, hermanos, y allí se forma el reto del Monte Carmelo. Ellos se encontraban en el Monte Carmelo. Precioso. Y quiero que hablemos de este reto del Monte Carmelo, el cual es tipo y figura de dos retos de montes más adelante. Entonces, este primer reto, el reto del Monte Carmelo, era Elías tisbita retando a quienes, a los 850 profetas de Baal y de Acera. Sí, señor. Ese es el versículo 19. Y Elías se encuentra con Acab y le dice: envía pues ahora, congrégame a todo Israel en el Monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Congrégamelo a todos, le dice Elías al rey Acab, porque el rey Acab se había pervertido. El rey Acab se había ido tras la idolatría y le había dado la espalda a la palabra de Dios. Entonces, hermano, era un tiempo de reto en el Monte Carmelo. Verso 28 dice, 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el Monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos?
si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire qué tremendo reto. Allí empieza el reto del Monte Carmelo. Y él le dice al pueblo, si Baal es Dios, seguidle. Si Jehová es Dios, servirle. Y si Baal es, pues seguirle. O sea, tomen una decisión, le dice al pueblo. Amén, amén. Hoy, hermano, hay dos altares. Aquí con Elías, hermano, hubieron dos altares. Elías le dice, ustedes hagan un altar, dice, y Elías un buey, y pónganlo allí en su altar, pónganle allí leña, no le pongan fuego, dice, y hagan su altar, y ustedes invoquen a su Dios Baal. Ustedes saben, conocen la escritura. Y yo, dice, después dice, haré mi altar, tomaré un buey, invocaré el nombre del Señor, Jehová de los ejércitos, dijo él. O sea, hermano, ese era el gran reto del Monte Carmelo, porque el pueblo se había desviado completamente tras aquello que no era la palabra de Dios. La palabra de la hora la portaba Elías. Elías, hermano, era el hombre que portaba el mensaje de la hora. Amén, amén, amén. Y entonces dice el verso 22, y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres, solo los de Baal. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escoged un buey y preparad vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es. Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaron a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio. Pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ahí quiero que captemos algo, hermano. Elías fue el hombre que reparó el altar. Amén, amén. Elías tipita reparó el altar que estaba arruinado, porque Acab lo había arruinado. Correcto. El pueblo, todo el pueblo, hermano, habían arruinado el altar de adoración a Dios. Sí, señor, Todo amén. el pueblo se había ido tras idolatría. Miren lo que había provocado Acab, el rey de Israel, el hombre, hermano, que estaba representando al pueblo de Dios, el líder de la nación de Israel, había sumergido a todo el pueblo tras la idolatría, apartándolo de la palabra original de Dios. Miren, hermano, si no es exactamente lo que ha provocado un espíritu hoy en estos últimos días. Un espíritu ha logrado que la gente que se llama del mensaje se vaya tras la cosa que no es el mensaje original de la hora. Eso no es así nomás, hermano. Eso es un espíritu. Un espíritu en forma de ministro. Un espíritu en forma de religión. En forma de líderes. Pero apartando al pueblo de Dios tras aquello que no es la palabra original. Señor, amén, amén. ¿De dónde empezó ese espíritu? Desde los días después del profeta. Sí, amén. Desde los días después empieza ese espíritu a tomar lugar y comienza a llevar a la gente tras la cosa que no es la palabra, la voluntad perfecta de Dios para la hora. Miren qué tremendo. Tanto así que el altar estaba arruinado en los días de acá. Pero Elías fue el hombre que restauró el altar al Señor. Ahí claramente el versículo 30.
Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Qué tremendo. Ahora miren el verso 34. Y dijo, o hacemos, o leámoslo seguido para que lo entendamos bien. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre del Señor. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que pusieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua. Esto aquí, hermano, es representativo. Esto aquí es representativo. Todo esto, hermano, es representativo. Pero Elías dijo: tomad 4 cántaros de agua. 4 cántaros de agua, 4 porciones de agua. Eso representa, hermano, algo en nuestros días. El profeta dijo que por 4 mensajeros de muerte la iglesia fue matada, pero por 4 mensajeros de vida ella es restaurada. Eso dijo el profeta. 4 mensajeros, 4 porciones de agua. 4 mensajeros, hermano. 4 mensajeros de vida restauran el árbol esposa por completo. El altar había sido arruinado por completo. El altar hacia Dios estaba arruinado. Todo el pueblo, miren que era el pueblo común. Todo el pueblo común estaba tras la idolatría, pensando que era la palabra de Dios, porque el rey de la nación, el líder de la nación, lo había llevado a esa desgracia, al pueblo de Dios. Ese mismo espíritu, hermano, ha llevado a desgracia al pueblo de Dios, con una palabra pervertida, tomada de la misma palabra. Una palabra pervertida, un espíritu, hermano, engañador dentro del mensaje. Y ha llevado a la gente de una manera muy sutil. Sí, Señor. Amén, amén, Señor. Al punto que ya no están siguiendo la revelación de la hora. No están siguiendo el mensaje de la hora. ¿Sí? Porque ese es el mismo espíritu que los ha llevado atrás a otra cosa que no es la palabra para la hora. Entonces, hermano, él les dice: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Oiga, y otra vez, 2 veces lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. 3 etapas de ministerio. 3 etapas de ministerio. Hacerlo otra vez, hacerlo una tercera vez. Y ellos lo hicieron. Entonces vemos allí, hermano, cómo Elías Tibita restauró el altar del Señor por completo, que estaba en ruinas. Estos hombres pasaron gritando, conocemos bien la escritura, pasaron gritando, saltando, invocando el nombre de sus dioses, y no les funcionó para nada. Eso es tipo, eso es símbolo, hermano. Eso es símbolo. En esta última hora, hermano, si la gente en verdad no está adorando a Cristo, la palabra, bajo la revelación de los truenos, van a terminar de la misma manera. Así es, Señor. Gritando y brincando, pero sin recibir nada. Porque estos hombres, dice la Biblia, que ellos hasta se sajaban, se cortaban con cuchillo, gritaban, saltaban, y Elías más bien se burlaba. Griten más fuerte, quizás está descansándoles. Señor, véngame. Pero miramos la diferencia cuando Elías invocó el nombre del Señor. Él tenía, hermano, el nombre del Señor. Y hay un pueblo hoy al que Dios le ha revelado su nombre. Amén, amén, amén. Dios nos ha revelado su nombre. Por lo consiguiente, tienen que haber resultados. Sí, Señor. Con Elías, hermano, hubo resultados. Hubo una restauración del altar. El altar de Dios fue restaurado. Sí, Señor. Y como resultado, todos estos profetas, ¿no?, fueron degollados. Bueno, Elías los degolló. Entonces, quiero que miremos aquí en parte cómo es que el reto del Monte Carmelo se llevó a cabo. Y Elías restauró el altar por completo que estaba en ruina. Ese fue Elías Tisbita. Pero luego miramos que hay otro reto de otro monte. Hay otro reto de otro monte. Y el siguiente reto, hermano, del otro monte es el Monte Calvario. El Monte Calvario fue un reto. ¿Sabían eso?
El monte Calvario fue un reto. En este otro reto fue donde Satanás fue derrotado. Sí, amén, amén. Satanás fue derrotado en el reto del monte Calvario. Sí, Señor. Amén, amén, Señor. Aquí, hermano, todos los Baales y todos los de Acera fueron derrotados. Todos ellos fueron derrotados en el monte Carmelo, en el reto del monte Carmelo. Pero en el reto del monte Calvario, Satanás mismo fue derrotado. Amén, amén. Porque Cristo mismo, Dios en carne humana, lo derrotó. Sí, Señor. Amén, amén, Señor. Si ustedes se fijan, en el reto del monte Carmelo, Dios en carne humana lo derrotó. Sí, así. En el monte Carmelo, era Dios en Elías. Era Dios en Elías Tisbita. El reto del monte Carmelo era Dios en Elías Tisbita. Y el reto del monte Calvario era Dios en Jesús, el Señor Jesús. Y en este segundo reto, en el monte Calvario, Dios derrota a Satanás a través de un hombre, Jesús, el Amén, Señor, amén, amén. Sí, Señor. en carne humana. Miren, dos derrotas. Pero hay la tercera. Sí. ¿Cuál fue la tercera? Cuando Dios se manifestó plenamente en carne humana, en un hombre, un profeta llamado William Marion Branham, el profeta de la séptima edad, él restauró por completo el altar. Fíjense, el altar, hermano, estaba arruinado. Él vino para restaurar toda la palabra. Correcto. Y ese fue el reto del. ¿Recuerda cuando el profeta retó a todos los ministros? Sí, Señor. Desde el púlpito, Amén, amén. desde la tarima, él retó a todo ministro. Aleluya. El gran reto del monte Carmelo se repitió. El reto del monte Calvario fue la cruz. El reto del monte, hermano, de Branham fue Dios en carne humana. Y él retó, hermano, a todo ministro denominacional y no denominacional. Y no pudieron probar que él tenía una palabra falsa. Poderoso Espíritu de Dios. Ahora, ¿eso sería todo? No sería todo. No, sí, faltó uno más. No sería todo. Porque el altar, después de un tiempo, fue arruinado. Sí. Después de un tiempo el altar fue arruinado. Señor, ya. Fue arruinado. Pero Dios prometió de que Él le pondría fin completamente a nuestro enemigo llamado Satanás. Sí, amén. Amén. Y hay un reto que se llama el monte de Sión. El reto del monte de Sión, hermano, ¿quién cree que es? Es el reto del monte de la iglesia. Amén, amén. Porque la iglesia es un monte. Sí. Ese es el monte de Sión. Entonces, en el reto del monte de Sión, ¿quién es el que vence? Dios en carne humana, nuevamente. Dios en carne humana, restaurando por completo el altar. Hermano, miren qué tremenda función la que Dios nos asignó a nosotros. A nosotros, a la iglesia elegida del tiempo del fin, por medio de la cual Él restaura por completo el altar. Por completo. Señor, amén, amén, Señor. Ahora, alguien puede decir, pero ¿qué pasó entonces con la restauración a través del profeta? Miren, ¿y qué pasó con el reto del monte Calvario, donde él venció a Satanás? En el monte Calvario, hermano, el Señor venció a Satanás, Sí. pero no lo eliminó. No lo eliminó. Él quedó vivo. Sí, es. Pero él dijo que sería a través de un pueblo. Un pueblo que comience a reconocer su posición. Amén, Y cuando ya se dé cuenta, dice que ella puede hacer las obras mayores, dice, será un pueblo invencible. Ella se le pondrá fin a Satanás. Amén, amén. El reto, hermano, del monte Sión está en pie hoy. Aleluya. Y eso le toca a usted y a mí, hermano. Amén, amén, No esperemos que sea otra persona de otro lado. Amén, amén. Le toca a usted y a mí. Estamos exactamente en el reto del monte de Sión, donde Dios en carne le pone fin a Satanás. ¿Y cómo le pone fin? A través de la revelación de la palabra. Amén. Señor, amén, amén. Ahora sí se le pone fin a Satanás. No piense usted, hermano, que Satanás lo puede intimidar a usted. No piense usted que Satanás puede sobrepasarte. Usted no piense eso. Porque este es el reto del monte de Sión. Es un reto. Amén, amén, amén. Mire, un solo hombre retó a 900, a 850 falsos profetas. Y a toda una nación. Un solo hombre. Aunque en realidad él no estaba solo. Amén. Fíjense que cuando él va a degollar, dice a los profetas, dice que todo el pueblo fue en pos de él. Sí.
en realidad él tenía un pueblo. Y él tenía 8.000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. 7.000. 7.000 hombres que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Y Dios le dice, no está solo Elías. Sí, amén. Él pensó que estaba solo. Branham pensó también que estaba solo. Sí, amén, amén. Y no lo estaba. Aleluya, Señor. Y esta esposa llegará un tiempo que pensará que estamos solos. Sí, sí, sí. Que pensarán que están solos, pero no lo estamos. Aleluya. No estamos solos. Precioso. Hermano, estamos exactamente en el reto del monte de Sión. No es cualquier cosa. Es un reto que tiene que llevarse a cabo. Pero nos damos cuenta, hermano, que el pueblo que dice ser pueblo de Dios está todo dividido. Así que hay una gran labor que hacer. Y nosotros no podemos acobardarnos. No podemos acobardarnos. Si Elías se hubiese acobardado, no lleva a cabo la misión. Si Jesús se hubiera acobardado y en el monte que oró al Padre, ¿cuál fue el monte? ¿Quién lo recuerda? En el Getsemaní, cuando le salieron sudor como gotas de sangre. Si se hubiera acobardado y dicho, no Señor, no me mandes, no puedo, no cumple la misión. Si Branham se hubiese acobardado, no cumple la misión. Así es, Señor. Y si nosotros nos acobardamos, no cumplimos la misión. Amén, amén. Hay una misión, hermano, que cumplir. No pensemos, hermano, de una manera chiquita. Pensemos que esto es exactamente la voluntad de Dios que nos permitió el acceso a nosotros para que seamos partícipes de su naturaleza divina. Hay un reto hoy en día que está en pie y es el reto del monte de Sión. Aleluya, Señor. Es el reto de la esposa, Sí, Señor. donde tenemos que ponerle fin completamente a nuestro enemigo llamado Satanás. Pero miramos que la iglesia está dividida. La llamada iglesia del mensaje está dividida. Porque ese espíritu comenzó después de los días del profeta. Miren, después de los días del profeta, la iglesia, la misma iglesia llamada del mensaje, comenzó a dividirse. Sí, Señor. Y a dividirse y a perjudicar al pueblo de Dios. Es un espíritu. Ese espíritu no es nuevo. Realmente no es nuevo. Ningún espíritu es nuevo. Todo tuvieron su principio en Génesis y están todos reflejados en la Biblia. Señor. Por ejemplo, miremos los días del Señor Jesús, cuando Él le hace una pregunta a sus discípulos en Mateo capítulo 16. Si nos vamos rapidito a Mateo capítulo 16. En el versículo 13. Mateo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren qué pregunta la que hace el Señor aquí. ¿Y se la hace a quién? A los discípulos. Sí, amén. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes saben, hermano, hay gente hoy, hermano, millones de gente en las denominaciones que no saben hoy quién es el Hijo del Hombre. En las denominaciones. Y hay un montón de gente dentro del mensaje, aún dentro del mensaje, que no saben exactamente quién es el Hijo del Hombre hoy. Y a dónde se encuentra hoy el Hijo del Hombre. No lo saben. Entonces, no es una pregunta tan sí, es una pregunta que sería trascendente, que trascendería hasta nuestros días. Y el Señor les dice a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ustedes saben, el Hijo del Hombre allí estaba hecho hombre, era Jesús. Ellos dijeron, oigan lo que ellos dijeron, unos Juan el Bautista. Cuando dice, hermano, unos Juan el Bautista, ese era un grupo, ese era un gremio, ese era una manada que decían, el Hijo del Hombre es Juan el Bautista. Eso es lo que están diciendo, están respondiendo los discípulos. Unos allí dicen que es Juan el Bautista. Ese era un pensamiento. Mire, esa era una idea religiosa. Esa no era la voluntad revelada de Dios. Era una idea religiosa que decía, había un grupo que decía, el Hijo del Hombre es Juan el Bautista. Y luego dijo el otro,
otros Elías. Primero ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, que ese era un grupo. Otro grupo decía que era Elías. Otro grupo decía por ahí, hermano, que el Hijo del Hombre era Elías. Ese era otro grupo, otro pensamiento humano. Y otros decían que era Jeremías. O sea, este tercer grupo decía, el Hijo del Hombre es Jeremías. Mire cuántos pensamientos, mire cuántas divisiones. Eso es lo que pasó hoy con el mensaje. Exactamente, diferentes ramas, divisiones, pensamientos carnales. Mezclando, hermano, se mezcló mucha revelación pura. Mire, hermano, ¿cómo es posible? Se mezcló mucha revelación pura con pensamientos carnales. Y eso es muerte, eso es hibridez. Aleluya. Debemos tener mucho cuidado de nunca hibridar el mensaje. Señor, amén, amén, amén. Entonces él dice, otros dicen que es, Jeremías, o alguno de los profetas. Ese era otro grupo, alguno de los profetas. Miren cuántos grupos había, miren cuántas ideas había, cuántos pensamientos había. Él les dijo entonces, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo. Miren, otro pensamiento más, pero este no era pensamiento humano. Ya con Pedro, con Simón Pedro, eran 5. Ya eran 5 grupos. Pero de entre los 5 grupos, uno tenía la revelación pura y genuina del Espíritu Santo. Esto tiene que decirnos algo en este último día. Podrán haber diferentes ramas, diferentes pensamientos de hombres que han venido arrastrándose durante muchos años, y esto está perjudicando al pueblo de Dios. Pero entre todos estos grupos tiene que haber una revelación pura y genuina. Señor, amén. Y tiene que ser probado, tiene que ser vindicado. Entonces, hermano, miramos que únicamente Simón Pedro tenía la revelación pura del Espíritu. Ese era el pensamiento de Pedro. Él le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo supo Pedro que este hombre de carne y hueso que estaba al frente de él, ese era Dios en carne humana? Mire qué tremenda revelación. Es la misma revelación que tiene que recibir el Hijo de Dios hoy. Pedro representa al elegido en el tiempo del fin, recibiendo la revelación de Dios en carne humana. Eso representó allí. Entre medio de tantos grupos, entre medio de diferentes grupos de pensamiento, hay una revelación pura y genuina. Tiene que haberlo. Amén, amén, amén. Entonces puedes ver cómo estas escrituras hablan acerca de nuestro día. Amén. Unos dicen que están, ustedes saben, el profeta dijo, el Señor viene con voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. Y dice el profeta, es una sola venida. Miren, no son 3 venidas. A veces decimos, y aún el profeta lo dijo, su primera venida, su segunda venida. Nosotros decimos la primera venida, la segunda venida, la tercera venida. Pero es una sola venida, pero en 3 etapas. Él empezó a descenderse bajo voz de mando o voz de arcángel. Y luego continúa bajo voz de arcángel, de resurrección. Y luego voz de trompeta o trompeta de Dios. Pero es una sola venida. Entonces, la gente hoy en el mensaje se asusta cuando hablamos de una tercera venida. Decimos, ¿cuál fue la primera venida? La primera venida de él fue Dios en Jesús. Amén, amén. La primera venida él vino para redimir. Su segunda venida él vino para o en el profeta. Amén, amén. La segunda venida, hermano, era Dios en carne humana en un profeta, William Marion Branham. Su segunda venida, su segunda manifestación, donde los truenos fueron destapados, donde un profeta, hermano, predicó los truenos. Era Dios manifestándose bajo una segunda venida. Pero prometió ser manifestado a través de un pueblo. Ya no solamente de un hombre, sino a través de un pueblo. Aleluya. Y esa tercera manifestación es la que algunos hombres atribuyeron. Es decir, la tercera manifestación soy yo.
Yo lo he escuchado, hermano, de hombres decir, esa tercera manifestación es Dios en mí. Es Dios en el último mensajero, dice, y después por otro lado dice, soy yo el mensajero. Hay hombres que han dicho eso. Sí. Entonces, ahora, en realidad Juan, hermano, el que fue puesto en la isla de Patmos, él habló de 3 venidas. Y miren, usted sabe que Juan recibió la revelación del tiempo del fin. Toda la revelación en tipo y sombra. O mejor dicho, en símbolos. Y si nosotros miramos en Apocalipsis, capítulo 1. Apocalipsis, capítulo 1. Juan habló de las 3 venidas. En el versículo 4. Apocalipsis 1:4 dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Si ustedes se fijan allí, está diciendo, del que es. Del que es, está escrito en tiempo presente. Y que era, tiempo pasado. Y que ha de venir, tiempo futuro. Él está hablando, hermanos, de 3 tiempos. Juan está hablando de 3 tiempos. Juan no tenía cómo él explicar estas palabras. Él no podía explicar estas palabras porque estaba haciendo una revelación en símbolos solamente. Una revelación que abreviada, por así decirlo. Porque era para el tiempo del fin el ser destapado todo esto. Pero Juan estaba viendo las 3 venidas. Cuando él dice, el que es. Ahora, ¿cómo es el que es? Tiempo presente. ¿Quién le estaba mostrando, hermano, este misterio a Juan? ¿Quién se lo mostró? William Branham. El 7º ángel le mostró el misterio de Apocalipsis a Juan. La otra vez miramos, estudiamos todas las escrituras, y hay más escrituras todavía que describen al profeta de la 7ª edad, revelándole el misterio al apóstol Juan. Porque Juan es un tipo de la iglesia que lo recibiría aquí en la tierra. Amén. Juan lo recibió en visión, pero la iglesia lo recibiría literalmente aquí sobre la tierra. Y en el cielo también, espiritualmente hablando. Pero entonces, cuando él dice, hermano, paz a vosotros, del que es. ¿Cómo es que el que es? Está hablando del tiempo presente, del que vino, el que es, el que está aquí. ¿Quién le estaba mostrando a Juan esto? Branham. Y Dios estaba en William Branham. Dios estaba en el profeta. Y él dice, el que es, tiempo presente. Y luego dice, y que era, ¿qué venida fue esa? Y que era, el que era su primera venida. Cuando dice, y que era, había venido en su primera venida, ¿en quién? En Jesús. Dios había venido en un hombre, Jesús el Señor. El que era. Y luego dice, y que ha de venir, tiempo futuro. Miren, están los 3 tiempos. El que es, el que era y que ha de venir. ¿Quién es el que ha de venir? Es el mismo que ya vino. Es el ángel fuerte en un pueblo. El ángel fuerte encarnado, hermano, en su iglesia. El que ha de venir, dice Juan. Lo pueden ver, hermano. 3 tiempos. 3 tiempos distintos. Entonces, estas cosas quedaron ahí, hermano, para confirmarlo. Porque yo sé que solo se maneja de la primera venida y cuando mucho de la segunda venida. Pero su tercera manifestación es a través de un pueblo elegido. El profeta dice, ya no es el hombre ungido, sino que es el pueblo ungido. ¿Ven? El espíritu y la esposa dicen, ven, perfectamente, claro que sí. Un pueblo ungido. Ya no un hombre ungido. Por eso es que no hay lugares, no hay escritura para un sustituto del profeta. Ya no hay escritura. Apocalipsis 10, del 8 al 11, solamente es un hombre comiéndose el libro. Este es Juan, el cual representa a la iglesia, a la esposa. Entonces pueden ver, hermano, sí que Juan miró las 3 venidas, porque Juan miró todo el misterio en símbolos, en
tipo. Amén, Miró amén, amén. todo el misterio del tiempo del fin y estas cosas quedan ahí para enseñarnos a nosotros. Para enseñarnos que sí, el Señor tiene tres venidas. Tres venidas hoy. Miren, no es cosa que la otra venida, porque son líneas diferentes. Él viene después que somos raptados. Luego Él baja nuevamente con la esposa. Pero aquí, en esta línea, no entra esa venida. Él está hablando aquí, hermano, de tres venidas en este tiempo. Para redención, para reclamación. Para reclamación y para boda. ¿Qué es boda? Es Él en carne humana, pero no un hombre, sino un pueblo. Amén, amén, amén. Él es completo en tres, hermano. Amén, Sí, amén. Señor. Él es completo en tres. Entonces tenemos tres venidas aquí. Juan lo miró. Y es ahí donde mucha gente, hermano, se han desviado. Muchos hombres, hermano, muchos hombres valientes. Les digo valientes porque son valientes al atribuirse de escritura que no les corresponde. Oh, Señor. Es de ser valiente. Es valiente atribuirse de escritura que no me corresponde. Sí, Señor. Santo tu nombre, Señor. Algunos están diciendo de que hay un octavo mensajero terrenal, porque dicen ellos, miremos al hijo de Isaí, David. David tenía 8 hijos, Isaí tenía 8 hijos, 7 hijos representaron 7 edades de la iglesia y un octavo hijo llamado David. Y esta gente dice que David es un tipo del mensajero, del octavo mensajero terrenal, un octavo mensajero después del profeta. Pero fíjense en ese detalle. Ciertamente que David es un tipo. Pero es un tipo de qué? David ciertamente es el octavo hijo. Y David era rey. David era rey y también era profeta. ¿Verdad que sí? El profeta dice, pero siendo profeta, la Biblia dice, pero siendo profeta, David era rey y era profeta. Por lo consiguiente, él no representa un octavo mensajero terrenal, sino que él es un tipo y sombra de un octavo mensajero rey y profeta. Amén, Y ese es el rey, ese es el ángel fuerte. amén, 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 amén. Señor. ¿Qué es el ángel fuerte, hermano? El ángel fuerte baja como qué? Como rey. Él es el rey. Y él es profeta. Amén, amén. Señor. Él es el mensajero, el que trae el próximo anuncio. Señor. Y David, siendo el octavo, sí representa un octavo, cierto, pero es un octavo espiritual. O sea, él siendo rey, que era David, rey, el rey más grande que tuvo Israel, el rey David, representa al rey y profeta, porque David era profeta. Señor. Amén, amén, amén. No un octavo mensajero terrenal, sino el octavo mensajero, el cual es el ángel fuerte. El ángel fuerte tomando carne humana como rey, el rey y su rey. Señor, amén. Yo les digo esto porque esto puede ser mal aplicado, y lo han mal aplicado. Cuando están diciendo David es un tipo del octavo mensajero terrenal, eso está afuera completamente. Pero sin embargo, hermano, lo usan, lo aplican. Y uno tiene que estar bien claro de estas cosas. ¿Qué representa David? Él era rey y profeta. Por algo Dios lo colocó así. Amén, amén, amén. Un octavo hijo como rey y profeta. El hombre que tenía el corazón conforme a Jehová. Un corazón conforme al del Señor. Amén, 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 Señor. Precioso. Porque él mismo representa, hermano, al ángel fuerte. El octavo. El octavo mensajero. Entonces pueden ver, tenemos muchas escrituras, hermano, que podríamos probar estas cosas. Pero sin embargo, hermano, ha sido un espíritu que se ha metido en forma de iglesia a través de ministros y han pervertido las cosas genuinas. Y están todos enredados. Estamos divididos. Estamos divididos así como en los días del Señor Jesús. Estaban divididos. Unos decían que era una cosa, otros decían que era otra. Otros decían que era otra persona. Y así estamos hoy. Pero más sin embargo, miramos que
Simón Pedro tenía la revelación genuina. Eso a mí me dice que por algún lado, en algún lado sobre la tierra, Dios tiene que tener su revelación genuina. No puede fallar. Aleluya. Entre medio de tantos pensamientos y de revelaciones desviadas, Dios tiene que tener una revelación pura y genuina. Entonces es el tiempo donde los hijos de Dios tenemos que abrir bien nuestros ojos y estar enfocados en la palabra, porque si nos distraemos en las cosas de esta vida, posiblemente perdamos la vista, quitemos la mirada de la cosa más principal que tenemos por delante. Es pegar en el blanco con la revelación, porque la revelación tiene que ser una cosa personal con el hombre y con la mujer. Dios simplemente lo habla del púlpito de manera así, general, pero la revelación tiene que pegar personal, individual con el hombre y la mujer. Así es, Señor. No es en grupo. Pero sí, hermanos, yo les digo estas cosas porque es de gran importancia. No puede ser, hermano, que quitemos la mirada de la cosa principal, que es la revelación para la hora, lo que Dios nos envió para prepararnos y sacarnos de esta tierra. En medio de tanta confusión, en medio, hermano, de tantas voces, así dijo el profeta, hay tantas voces que se hace difícil poder escuchar la voz genuina de Dios. Él dijo que sería difícil, pero no imposible. Aleluya. No imposible. Porque Él dijo que los elegidos no pueden ser engañados. Amén, amén. No puede. Amén, Señor. Así que, hermanos, yo les insto, no nos desanimemos. Es cuando más perseverante debemos de volvernos, más persistente. Si un hermano se está quedando, pues hay que animarlo, pero si no se quiere animar, pues anímese usted, hermano. Porque el asunto es personal. Y el enemigo está tirando todo lo que pueda para desalentarlo a usted. A veces los hermanos se desalientan por muchas cosas. Con esto vamos a terminar. Pero miren, a veces se nos olvida la edad en que nos encontramos y a veces nos ponemos a vernos a nosotros mismos y nos desalentamos Aleluya, Señor. porque nunca vamos a tener nada bueno en nosotros mismos. En nosotros mismos nunca vamos a tener nada bueno. Y si nos fijamos únicamente en nosotros mismos, será una herramienta del enemigo para que usted no crezca, no prospere espiritualmente. Así es, Señor. Estaba leyendo aquí algo acerca de lo que dijo el profeta. Oigan lo que dice aquí el profeta. Dice, y mientras ustedes estén en esta vida, oigan, mientras ustedes estén en esta vida, ustedes van a ser espinosos. ¿Qué quiere decir el profeta con eso? Van a ser espinosos. Él viene hablando de ser trigo o espina. Dice el profeta más atrás, yo no puedo hacer de una espina un trigo, dice, y de un trigo una espina. Aleluya. Dice, pero ahora viene y habla él al elegido y le dice a la iglesia, mientras ustedes estén en esta vida, ustedes van a ser espinos, perdón, ustedes van a ser espinosos, y van a tener una naturaleza carnal que los va a molestar mientras ustedes vivan. Oigan las palabras del profeta, que los va a molestar mientras ustedes vivan, pero en el interior de ustedes han nacido de nuevo. Gracias, Señor. Y cuando ustedes sean resucitados, ustedes están en la semejanza de Cristo. Amén, amén, amén. Y todo el pecado se ha ido de ustedes. Esa es la cosa. ¿Captaron? Ahora, esto, hermano, no es un boleto para pecar. No, porque estas cosas van a estorbar a un creyente todo el tiempo. Hermano, más bien, esto debería ayudarnos a crecer. Señor, es correcto. Saber de que Dios, Él sabe perfectamente que somos carne humana, pero que aún así Él ha puesto todo el misterio en usted y en mí, para que crezcamos. Esto no es para que sigamos siendo niños. No es para que sigamos siendo niños. Y entonces, pues puedo dedicarme al pecado. No es eso. No es eso. Mas sin embargo, Él quiere animar a sus hijos.
y que estemos claros completamente Aleluya. Señor. que nada nos pueda detener, en otras palabras, que nada nos pueda detener. Hermano, hay algunos hombres que leen estas cosas y se van a la calle de en medio a vivir como cualquier mundano, a hablar como cualquier mundano. Así es, Señor. Ya no estamos para eso, no estamos para eso. Pero estas cosas el Espíritu las dijo a través de su profeta para que nosotros estemos bien claros dónde estamos parados. Porque habrán hombres también que se van completamente, hermano, a desanimar y a echar para atrás. Porque el enemigo comienza a bombardear los sentidos, ¿sí? Y hacer que se mire a sí mismo únicamente. Cuando un hombre y una mujer solamente se mira a sí mismo y comienza a valorarse por sí mismo, se olvidó de la revelación, se olvidó del misterio de Dios, se olvidó de lo que Dios hizo con él desde antes de la fundación del mundo. Entonces el enemigo lo tiene en sus manos. Pero dice, solo una vez más lo voy a leer. Mientras ustedes estén en esta vida, ustedes van a ser espinosos y van a tener una naturaleza carnal que los va a molestar mientras ustedes vivan. Oigan, mientras ustedes vivan. No vamos a confiar entonces. No nos podemos confiar. Eso es lo que nos está diciendo. Los va a molestar mientras ustedes vivan. O sea, no podemos confiar. No podemos bajar la guardia. No podemos quitar la mirada de la palabra. Sí, Señor. ¿Sí? Mientras ustedes vivan. Pero en el interior de ustedes, ustedes han nacido de nuevo. Y ustedes saben qué cosa es nacer de nuevo. Aquí el profeta no le explica, aquí solamente dice, ustedes han nacido de nuevo. Pero hoy ustedes saben qué cosa es nacer de nuevo. No permita que el diablo les arranque eso. Ustedes saben lo que es nacer de nuevo. Pero en el interior ustedes han nacido de nuevo. Y cuando ustedes sean resucitados, pues claro, el profeta estaba hablando de esto en el 64. Él está hablando para aquellos elegidos que iban a experimentar muerte física. Dice, pero cuando ustedes sean resucitados, si ustedes tienen la fe, ustedes saben la fe que se ha predicado, ustedes tienen la fe de que vivos nos vamos de aquí, pues vivos nos vamos, sin ver muerte. Ese es otro punto. Pero él está hablando en forma general. Dice, mientras ustedes, y cuando ustedes sean resucitados, ustedes están en la semejanza de Cristo. ¿Cuándo es eso? Cuerpos glorificados, cuerpos transformados. Amén, amén, amén. Claro, los que experimentaron muerte física van a ser resucitados y van a estar a la semejanza de Cristo, cuerpos glorificados. Pero los que no miremos muerte, ni siquiera miremos muerte física, simplemente nuestros cuerpos de carne humana van a ser glorificados. Entonces dice, ustedes estarán en la semejanza de Cristo y todo el pecado se ha ido de ustedes. Esa es la cosa. Unas pocas palabras ahí para animarnos, para animar a sus hijos. Entonces, hermano, no es tiempo para bajar la guardia. Yo sé que hay algunos que van a bajar la guardia. Yo sé que hay algunos que realmente no permitieron que la revelación pegue directamente en el alma. Y después de un tiempo se van a sentir perdidos. Y después de un tiempo, hermano, van a retroceder para atrás. Ministros, hermano, han retrocedido hacia atrás. Ministros, hermano, han echado pies atrás después de un tiempo de que Dios le ha revelado ciertas cosas. Y en vez de avanzar hacia adelante, se retroceden hacia atrás, ministros. Y va a haber un montón de que van a retroceder hacia atrás. Después que la revelación ha sido tan cabalmente vindicada y no hay más para dónde agarrar. Mire, después que Dios revela su nombre nuevo a través de 7 letras, incluyendo la H de Abraham, ahora hombres están diciendo que el nombre nuevo es Williams. Y eso que estamos esperando a ver más adelante, a ver qué dice el ungido, cuál será el nombre más adelante. Imagínense qué revelación es esa. Yo digo estas cosas no para estar ni tengo nada personal en contra de estos hermanos, pero un espíritu que estaba atacando a la simiente de Dios desde el tiempo del profeta para acá. Que es un espíritu de confusión con el mensaje de la hora. Es el mismo espíritu y tiene que ser atacado y tiene que ser probado que es falso y probado por las escrituras que es un espíritu falso.
Amén, amén, amén. Cuando Dios le dio a su profeta, te daré una señal eterna. Es eterna. Y pero estos hombres, para ellos es temporal. Ya cambió de nombre otra vez el Señor. Cuando la última vez que Él dio un nombre nuevo, dijo, será una señal eterna. ¿Ve? Entonces, hermano, es tiempo de mantenernos en la revelación todo el tiempo. Sí, Señor. No bajar la guardia ni un momento. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Bendito, ¿no? Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señor, el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos, Padre. El que no cambia, Señor amado, en su naturaleza, Señor, pero que ha venido cambiando en morfe, Señor, Dios de la gloria, cambiando de dispensación a dispensación, Señor, cambiando de máscara, Padre, Señor, cambiando de piel humana, Señor. Oh Dios Todopoderoso, estamos aquí conscientes, Señor, que estas palabras, Señor, son sus palabras. Estamos conscientes que estas palabras, Señor amado, están siendo vindicadas por las Escrituras, Señor, y por su mensaje, Padre. Y que no tenemos nada en contra de nadie, Señor. Señor, usted sabe que no tenemos nada en contra de nadie, Padre. Pero estamos probando estas cosas por el mensaje y por la palabra, la Biblia, Señor. Señor, Dios de la gloria. No es una rivalidad, Señor, en contra de nadie, Padre. Pero, Señor, mientras no se prueba la verdad, Señor, mientras no se prueba, Señor amado, que hay una verdad absoluta por la palabra escrita, Señor, y por el mensaje de la hora a través de su profeta, entonces espíritus de confusión van a confundir a sus hijos, Padre. Señor, y usted nos ha hecho responsable de ellos, Señor. Nos ha hecho responsable por la simiente, Señor. Nos ha hecho responsable por cada hijo e hija elegidos, Señor, que están sobre esta tierra. Y el mensaje, Señor, tiene que salir libremente, Señor. Oh Dios Todopoderoso, amamos a nuestros hermanos, Señor, y queremos que ellos puedan ver esta gran verdad, Padre. Aquellos que puedan, Señor amado, aquellos que fueron predestinados para recibir la verdad, ellos la van a recibir, Señor. Señor, un mensaje tan lindo, un mensaje precioso que usted nos ha dado, un mensaje único, un mensaje tan especial, Señor. Un mensaje tan poderoso, Señor. Oh, Padre, que nos hace sobrepasar cualquier cosa, Padre. Que nos ha dado una verdadera fe de rapto, Padre. Oh, Señor, que nos ha hecho vernos en la palabra. Nos ha hecho identificarnos en las Escrituras. Qué mensaje más poderoso, Señor, por el cual debemos de pararnos, Padre. Señor Dios Todopoderoso, sea usted abriendo más el cuadro, Señor. Se esté abriendo más exactamente, Padre. Usted dijo que el elegido no sería engañado, Padre. Usted dijo, Señor, cuando miró allá a Natanael, un verdadero israelita en el cual no hay engaño, un verdadero creyente en el cual no puede ser engañado. Sí, Señor. Y a través de David, Señor, su siervo, en el Salmo 32, usted dijo, Señor, bienaventurado el varón al cual Dios no culpa de pecado. Oh, sí, Señor, Dios, en su espíritu no hay engaño, dijo David, Señor. O sea, Señor, este creyente genuino no puede ser engañado, Padre. Oh, Dios de la gloria, te damos gracias, Señor. Honra y gloria. Precioso eres, Señor, maravilloso eres. Ábrenos más cada misterio, Señor. Si hay más misterios, Señor, que por abrir, Señor, sea usted abriéndolo más, Padre. Porque estamos dispuestos a recibir todo lo que usted nos dé, Señor. Todo lo que usted nos abra, todo lo que usted nos muestre, amén. Todo lo que usted nos diga, Señor, nosotros lo vamos a recibir, Padre. Señor, amén. Sí, Señor, Dios de la gloria. Precioso eres, Padre, maravilloso eres, lindo eres, Señor. Gracias, Padre Celestial. Conforta más y más nuestras almas, Señor, por la revelación de la hora, Padre. En el nombre glorioso de su nombre nuevo revelado por 7 truenos, Branham. Amén, Señor. Amén. La luz ha venido para alumbrarnos por donde vamos, con paso nupcial por las sendas que caminamos. La palabra revelada nos mostró nuestra posición. Somos una
superraza, en el perfecto descanso de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Él nos llevó adentro del velo para revelarse más secretamente. Aquí estamos caminando perfecto en las promesas de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Honor y gloria y alabanza a su nombre, porque Él fue digno de tomar el libro y mostrar nuestros nombres. Carne de su carne, hueso de su hueso, en armonía estamos, en el hogar que Dios proveyó, en el séptimo sello de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Él nos llevó adentro del velo para revelarse más secretamente. Aquí estamos caminando perfecto en las promesas de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Los 7 espíritus de Apocalipsis, es ese notable ángel quien trajo la llave para abrir el tercer jalón. Vino clamando gracias, 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 gracias. Soy Jesús, la palabra de Dios que está hoy entre vosotros. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Él nos llevó adentro del velo para revelarse más secretamente. Aquí estamos caminando perfecto en las promesas de Dios. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Oh, ese ángel de gran poder, Él es todo para mí. Amén. Dios les bendiga. Ya estamos despedidos, invitándoles para el día viernes, si Dios lo permite.